Yo soy un neurólogo que me dedico básicamente al campo de las enfermedades neurodegenerativas, es decir, no soy un experto ni en dolor, no soy un experto ni en ictus, ni soy un experto en enfermedades del sistema nervioso periférico, pero por circunstancias de la vida, me tocó aprender con las personas que viven con una enfermedad de Fabry, ¿no? Porque nadie quería ver estos enfermos y bueno. Y como ya estaba viendo algunas enfermedades lisosomales, pues cogí bastante interés, ¿no? Nuestro modelo asistencial en el hospital ni es mejor ni es peor, así que es un modelo que nosotros desde el principio creíamos oportuno que fuera un modelo disciplinar. Hay una persona que más o menos centraliza la atención a estos pacientes, pero todos los pacientes con enfermedad de Fabry, tengan manifestaciones cardiológicas o no, tengan manifestaciones neurológicas o no, son vistos por los especialistas, ¿no? Porque a veces hay manifestaciones que no han dado todavía síntomas, ¿no? Y es el modelo que nosotros seguimos, ¿eh? Es decir, que se diagnostica un caso, al principio también entra en la atención a este tipo de enfermos genética para intentar hacer un seguimiento de las familias, un consejo genético, respetando la voluntad de los familiares que no tengan clínica o no, pero bueno, luego sí que pasan por todos los especialistas al menos una vez al año, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una breve introducción. Se habla mucho de Fabry, pero bueno, soy el último y sí que siempre empiezo con una diapositiva de notaciones históricas, ¿no? Porque siempre habla de Fabry y el pobre Anderson lo dejan de lado, ¿no? Intentaré explicaros un poquitín de cómo se producen las manifestaciones neurológicas, las manifestaciones que puede tener a nivel neurológico, ¿no? Se ha hablado mucho del ictus, yo os diré que es un ictus bastante peculiar. El tema del dolor, pues diremos cómo nosotros lo afrontamos desde el punto de vista de diagnósticos, las herramientas que tenemos, y hablaré un poquitín del tratamiento, ¿no? También haré hincapié que es un tipo de dolor característico, ¿eh? No es un dolor, es un dolor diferente, ¿no? Bueno, pues es un poco que... O sea, es una enfermedad que se describió en 1898, es decir, que han pasado unos 125 años por estos dos profesionales, a Fabry y Anderson, ¿no? Siempre se nombra Fabry, pero se deja al señor Anderson. Y este es el primer artículo, ¿no? En el que hablaban sobre todo de una enfermedad dermatológica. Claro, en estos 125 años, pues podemos considerar que es una enfermedad paradigmática, de una enfermedad de depósito en el que sabemos la causa, ¿no? Sabemos cómo se hereda, ¿no? Que es una herencia ligada al X, pero también hemos descubierto que las mujeres pueden manifestar síntomas en mayor o menor grado, ¿no? Que hay una serie de depósitos que a veces cuando miramos algún tejido nos puede dar la clave diagnóstica, que se ha descubierto la causa, y además que a base de la investigación y ver la causa y la sustancia que está alterada, han podido desarrollar tratamientos, ¿no? O sea que digamos que puede ser una enfermedad paradigmática en la que lo que se observa en el laboratorio, la exploración clínica, se puede trasladar también a las personas que viven con una enfermedad de Fabry. Y después de la descripción inicial, nos hemos dado cuenta que también hay más manifestaciones aparte de tener unas lesiones en la piel, ¿no? Bueno, pues como ya os he comentado, puede haber afectación ocular, puede haber afectación a nivel del oído, sordera, la piel, riñón, el intestino, ¿no? El corazón. Bueno, yo me centraré en la afectación neurológica, que puede haber una afectación lo que sea a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico. Vale. Bueno, como ya se ha hablado, a veces intentar hacer una correlación de qué mutación tengo y cómo esta mutación se expresa en el organismo, no es fácil, ¿no? Y solo deciros que no todas las mutaciones que están descritas en la enfermedad de Fabry se asocian a enfermedad neurológica, al menos clínica. Bueno, como se ha comentado, la mayoría se asocia a una variante clásica y hay una alteración, los genes se pueden expresar de diferentes maneras, ¿no? O sea, hay una variante que es exclusivamente renal, y como se ha comentado, hay una variante que solo afecta a nivel del corazón, ¿no? Bueno, ¿por qué se produce la afectación neurológica? El mecanismo no es bien conocido, pero como en otros órganos, parece ser que el acúmulo de sustratos que esta enzima no puede eliminar,
provoca una alteración de la relatividad vascular, ¿no? El endotelio, que es una capa de células que están por dentro de la arteria, y lo que regula pues es el tamaño del vaso, la reacción del vaso a diferentes estímulos, ¿no? Y está relacionado pues con el aporte de oxígeno o con que irrigue a tejidos que dependen de los vasos, ¿no? Pues al final, a nivel del sistema nervioso, pues suele provocar una enfermedad de pequeño vaso, ¿vale? Que se manifiesta, pues bueno, pues unas lesiones que pueden aparecer con mayor brillo, pues en las resonancias, y una cosa que también es inespecífica, porque no todas las personas que tienen vasos tortuosos tienen enfermedad de Fabry, pero bueno, si hay una sintomatología sugestiva, vemos unas señales así que brillan más en las resonancias y tenemos unos vasos que son tortuosos, pues bueno, uno tiene que estar alerta, ¿no? Y a nivel del sistema periférico, os quería, bueno, es un repasillo, que hay dos tipos de fibras nerviosas, ¿no? Unas que, digamos que los nervios son como cables, ¿no? Si uno coge un cable, pues está recubierto por un plástico y por dentro va el cobre. Pues, si hacemos el símil, pues el plástico sería la mielina, que son unas células que se llaman células de Schwann y que rodean el nervio, ¿vale? Y estos son los grandes troncos nerviosos, fundamentalmente son nervios que nos facilitan la movilidad y que recogen la sensibilidad. Y como característica, entre célula y célula que recubre el cobre, pues hay como un pequeño espacio que hace que la conducción de los nervios sea mucho más rápida y más efectiva. ¿Vale? Es una conducción saltatoria, ¿no? Y luego hay otro tipo de fibras más pequeñitas, de más difícil acceso con las pruebas, que no están recubiertas de la mielina, es decir, que seríamos que tuvieran solo el cobre, ¿no? Son fibras pequeñitas y que son las que pues, se encargan de transmitir pues, la temperatura, el dolor, y son las que típicamente están afectadas en la enfermedad de Fabry. Esto es importante porque nosotros cuando pedimos una valoración neurofisiológica, ver cómo está el nervio, pues bueno, ya sabemos que aunque le pongas una orientación, al final el aparato es el mismo y te mira las dos fibras, ¿no? Pero ya sabemos que en principio estas fibras gordas pues no están alteradas y no es una enfermedad que vaya a dar pues una debilidad muscular por una afectación de los nervios. Y al ser una afectación de fibras pequeñas, pues tiene también su complejidad, ¿no? Pues que tienes que utilizar pues herramientas muy específicas para realmente determinar que hay una afectación por la propia enfermedad. ¿Vale? Pues lo mismo, los mecanismos por los que se produce el daño de los nervios periféricos, estas fibras pequeñas, no son muy conocidos, ¿no? Pero parece ser que la acumulación de los sustratos, debido a la que esta enzima no utiliza, sería la causa primaria, ¿no? Y si además los nervios también tienen unos pequeños vasitos que pueden jugar un papel en el daño de los nervios, está por ver, ¿no? O que si esta acumulación de los sustratos puede provocar un daño en las terminaciones nerviosas de forma directa, pues también está por esclarecer. ¿Vale? ¿Y cómo se manifiesta a nivel del sistema nervioso? Pues a nivel del cerebro, es el sistema nervioso central, que nosotros lo consideramos que es el cerebro, lo que está dentro del cráneo, y la médula, que son las prolongaciones pues, de las neuronas que están en el cerebro hasta la zona lumbar, ¿no? Pues como se ha comentado, se puede caracterizar por la aparición de eventos vasculares o infartos cerebrales establecidos o eventos transitorios que no dejan ninguna señal. La migraña también es una enfermedad o un dolor de cabeza de tipo migrañoso muy frecuente porque comparte un mecanismo muy fisiopatológico o porque se produce la enfermedad común, ¿no? Que en la migraña también hay disfunción del vaso. Entonces es muy frecuente a una persona con Fabry que tenga afectación neurológica, se le pregunta si tiene antecedentes de migraña, es muy frecuente encontrarlo, ¿vale? Y el que vaya produciendo lesiones pues se puede asociar, si no ponemos un tratamiento pues efectivo, pues que las lesiones que aparezcan aquí, pues digamos esto es la sustancia blanca y que se ve un aumento de la señal, si a más carga pues puede aparecer disfunción cognitiva. Un hecho característico es que estos problemas vasculares suelen aparecer en personas jóvenes, ¿no? ¿Vale? Bueno, más o menos con una edad media de inicio
sobre todo pues, en torno a los 30 años, y que se caracteriza porque es una enfermedad de los vasos pequeñitos. O sea, aquí se ha mencionado pues, el ictus que nosotros llamamos criptogénico, es cuando tú haces un estudio más o menos exhaustivo y no encuentras una causa. Una causa quiere decir que no haya un problema a nivel del corazón, que una parte del corazón no se mueva bien y forme coágulos y estos den un problema vascular en el cerebro, o porque tengas un problema de una arteria grande, pero esto no es el caso. El caso en el Fabry suelen ser enfermedades de las arterias más pequeñitas, entonces es muy difícil o muy poco típico ver una resonancia en la que tengas un infarto grande o que afecta a un territorio de un gran vaso. Generalmente son infartitos pequeños y muy característico que afectan, pues digamos, a la parte posterior del cerebro, que esto también nos orienta. Es decir, nosotros tenemos muchas de las consultas es que a una persona con migraña o a una persona con un vértigo o a una persona con una sordera súbita se le hace una resonancia, hasta el 15 o 20% de la población sana que no tiene ningún problema, pues encuentran pues pequeñas manchitas que no deberían de estar. Entonces, pero si tienes una persona con migraña o tienes y encuentras pues un patrón que las lesiones o las manchitas son en la parte posterior del cerebro, pues te puede hacer sospechar que puede haber un problema como la enfermedad de Fabry. O sea que no todas las, como se ha comentado con el caso, no todas las lesiones que aparecen en el cerebro cuando se hace una resonancia pueden ser debidas a una enfermedad de Fabry. Vale, pues para comentar los nervios, pues digamos que nosotros tenemos unas neuronas que están aquí arriba en la corteza cerebral y van dando tienen unas prolongaciones y van haciendo contactos pues a nivel de la médula, y cuando salen de la médula pues se organizan en los nervios periféricos. Al principio se van organizando en una cosa que se llama plexos, las raíces se unen, dan unos plexos y al final pues dan unos troncos nerviosos. Vale. ¿Y cómo se manifiesta cuando hay un problema a nivel de los nervios periféricos? Pues pueden dar unos síntomas positivos, que es decir, pues hormigueos, dolor y dolor de unas características que luego entraremos, o unos síntomas negativos. Pues es decir, que uno se toca aquí y no se siente, ¿no? Pero característico que os puede interesar es una alteración de la función sudomotora que se vehiculiza por las fibras pequeñas, es decir, que una persona pues no suda cuando debería sudar. Y una de las cosas que los que me pidieron hablar es, de hecho característico, es el dolor, ¿no? El dolor no deja de ser, aunque puedas tener puedas tener una lesión objetiva, no deja de ser una experiencia subjetiva. Hay personas que toleran más el dolor, hay personas que toleran menos, ¿no? Muchas de las veces está causado por un daño físico, es decir, si yo me golpeo, si me inflama el codo, pues hay un problema de tensión porque no se puede, si tiene sangre o inflamación, pues puedes ver que el dolor está ocasionado por una lesión, ¿no? Pero no solo es por la lesión, es decir, que el dolor es una experiencia subjetiva y puede afectar a muchas dimensiones de la persona, ¿no? Es una sensación que llama la atención, es decir, que produce un estímulo en el que el cerebro está alerta y puede pues, estar asociado, pues puede darle más problemas de ansiedad, a veces si no mejoran, pues síntomas de depresión, ¿no? Que puede provocar fuertes reacciones emocionales y al final afecta negativamente al funcionamiento de la persona, pues es decir, convivir con dolor pues no es una experiencia agradable, al estado emocional, es decir, si no se marcha el dolor, pues uno se encuentra peor, todo lo ve más negro y al final pues repercute pues en la calidad de vida de las personas que tienen este problema y el bienestar emocional. O sea, es decir, que es un síntoma pues importante ya tener en cuenta. ¿Vale? Hay muchos tipos de dolor, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros lo que llamamos nociceptivo, que es la respuesta normal a un daño. Es decir, si yo me corto, pues el organismo pues, responde, se libera una serie de sustancias inflamatorias y que dan una respuesta y que uno nota como dolor, ¿no? Que a menudo puede ser somático, es decir, pues una lesión muscular, una lesión cutánea, generalmente está muy bien localizado. Es decir, si yo tengo una lesión, tengo un golpe, se me inflama pues el tobillo, pues se queda ahí localizado, ¿no? Otro tipo de dolor es el que cuando uno tiene una apendicitis o tiene una inflamación del estómago, ¿no? De las vísceras huecas, ¿no?
o de la musculatura lisa, y a veces, aunque el estómago está aquí, pues se puede manifestar que a uno le duele aquí en la lumbar, ¿no? A veces son dolores que están referidos a otras partes anatómicas. Y el que más interesa, pues es el que nosotros llamamos neuropático, ¿no? Que está iniciado o causado por lesiones en los nervios por enfermedades que afectan a los nervios, ¿no? Es decir, no sé si habéis tenido experiencia, pues la culebrilla, ¿no? El herpes, pues deja unas secuelas, son unas manchas que recorren típicamente lo que es un nervio, hay un daño en el nervio y a veces puede crear un dolor que tiene unas características diferentes a las de otros dolores, ¿no? Y esto, cuando hay un daño en los nervios, sobre todo en las fibras pequeñas, pues pueden dar anomalías sensitivas, que van desde que uno se toca y no siente la temperatura o siente el estímulo doloroso, o lo contrario, que le molesta hasta el roce de la piel o de la ropa, ¿no? Y luego, pues bueno, hay un dolor inflamatorio, que es el resultado de actividades, de una activación pues de la vía del dolor, ¿no? Porque en el lugar donde se produce la lesión, pues se liberan una serie de sustancias que provocan inflamación a nivel local. Vale. Pues entrando aquí un poco en materia, el dolor neuropático es el dolor que más típico pues visto en la enfermedad de Fabry, ¿no? Y generalmente pues los nervios pues suelen tener una distribución a nivel de la anatomía humana y típicamente pues suelen afectar a partes distales de las manos y de los pies, que nosotros que llamamos que tiene una distribución en guante y calcetín, como si uno llevara guantes o calcetines, ¿no? Que esto pues nos ayuda a discriminar de otros tipos de dolores. ¿Y qué es lo que refieren las personas que tienen un dolor neuropático? Pues a veces es muy difícil de describir, ¿no? Yo me encuentro sobre todo con dolores de cabeza, ¿no? Dices, ¿cómo es el dolor? Entonces, pues la relación normal es, me duele aquí. Digo, no es donde le duele, sino cómo le duele, ¿no? Y a veces es muy difícil describirlo, ¿no? Se puede describir pues como hormigueo, como una sensación de pinchazos, ¿no? Y es muy típico, pues como una sensación de tener alfileres y agujas que están continuamente, pues como si le estuvieran pinchando, ¿no? Otra de las formas de referirlo es como una sensación de quemazón, ¿no? De que me arden las manos, me arden los pies, ¿no? O como si fuera una descarga eléctrica. Es verdad que si metes los dedos en el enchufe, pues tienes una descarga eléctrica que dura segundos, ¿no? Esto es una de las características del dolor del neuropático. Y en niños es muy típico, aparte de digamos, estos hormigueos distales en los dedos de las manos y de los pies, es que tengan crisis de dolor, a veces muy refractarias al tratamiento, y que puede estar inducidos por la propia actividad física, por un estrés emocional o por cambios de temperatura, ¿no? Y que pueden durar desde pocos minutos, ¿no? a días. Bueno, para que podáis ver pues, en las personas que asocian afectación neurológica periférica, pues la intensidad del dolor, ¿no? Pues en una escala del 0 al 10, pues bueno, sobrepasa la media del dolor, ¿no? Y es mucho mayor pues en los momentos de crisis de dolor, o sea que es un síntoma a tener en cuenta y bastante invalidante. Y no, aparte de hacer un buen interrogatorio, es decir, que intentar decir si este dolor que tiene es un dolor que es por un problema de afectación de los nervios, pues bueno, los neurólogos siempre ante experiencias subjetivas intentamos o cuantificar o objetivar de alguna manera. Pues para eso utilizamos pues una serie de cuestionarios que se pueden pasar en la consulta, ¿no? Que son cuestionarios pues que las personas que tienen pues la enfermedad de Fabry o otro tipo de dolores las pueden responder, sobre todo porque es una experiencia personal, ¿no? Entonces hay personas que lo viven de una manera o de otra, ¿no? Pues se utiliza pues este cuestionario, o un cuestionario de dolor breve o un cuestionario desarrollado por la Universidad de McGill. Y es importante porque nos permite evaluar la frecuencia con la que se tienen los episodios de dolor, ¿no? La intensidad del dolor, ¿no? Cómo se distribuye el dolor a lo largo del día o en la distribución anatómica, ¿no? Y lo más importante para también valorar cuando nosotros pues optamos por hacer una intervención terapéutica,
cómo influye en la calidad de vida, ¿no? Es decir, pues lo que se ha comentado antes, ¿no? Pues si ante este dolor pues tiene mucha repercusión y hacemos una intervención terapéutica, pues si no cambiamos la calidad de vida, pues cambiamos de tratamiento, ¿no? En ese momento, pues para esta persona en concreto no le está sirviendo, ¿vale? Bueno, y luego también pues tenemos herramientas un poquitín más sofisticadas para intentar cuantificar desde el punto de vista fisiológico, electrofisiológico, es decir, ver cómo funciona el nervio. Son más pruebas, entre comillas, más invasivas, más dolorosas, ¿no? Pues bueno, que cuando hay una queja de alteración de la sensibilidad, pues que se nota hormiguillos, bueno, pues hay una serie de test neurofisiológicos que se ponen unos electrodos, se da un estímulo y se ve cómo funciona el nervio, ¿no? Pues para intentar cuantificar pues lo que es la sensibilidad térmica, a la presión, a un pinchacito, ¿no? a la vibración. La más compleja es esta que tiene las siglas de CUSAR, que es intentar cuantificar de una forma objetiva la función sudomotora ante estímulos pues de calor o de frío, ¿no? Que en los últimos años, pues bueno, para no ser tan invasivos y que ya suficiente es tener un problema de dolor neuropático y someterte a una prueba de estas que encima te va a fastidiar más, pues bueno, han salido otras técnicas, que es el Sudoscan, que se hace en 5 minutos y básicamente son unas placas, se ponen las manos y los pies en unas placas, se va aplicando calor y se ve cómo responde pues una sudoración. Entonces hay unos datos normativos y de una forma no invasiva o menos molesta, pues se puede determinar si hay una afectación de las fibras pequeñas, que son las que típicamente se afectan en la enfermedad de Fabry. Bueno, una vez que nosotros tenemos un diagnóstico, es decir, tenemos a una persona con unos síntomas y con un tipo de características de dolor, bueno, pues podemos llegar, pues tiene un dolor neuropático, ¿no? Pues bueno, en función de la clínica y de las pruebas, pues bueno, podemos determinar si este dolor puede ser probable o debido a la enfermedad de Parkinson, de Fabry. Y esto es muy importante y esto es una de las cosas que nosotros hacemos, que aunque no tenga objetivamente quejas desde el punto de vista neurológico, yo los veo a todos los enfermos de Fabry, sea que se han diagnosticado por un problema renal, se han diagnosticado por un problema cardíaco, y a todos al menos una vez al año le hacemos una evaluación de la fibra pequeña, porque sí que nos hemos dado cuenta que muchas veces pasa esto, ¿no? Que igual no ha dado ningún tipo de síntomas y se está comenzando pues una afectación neurológica o de fibra pequeña en el Fabry, ¿no? Afortunadamente, pues muchos de nuestros enfermos ya están con tratamiento sustitutivo, pero sí que también nos permite hacer una evolución de la enfermedad, ¿no? Bueno, si aparte de la clínica y que nosotros determinamos que hay una alteración a la percepción del frío, del calor, y que está por un umbral muy bajo, igual que la actividad enzimática, bueno, esto se va por porcentajes, está muy bajo, pues bueno, podemos llegar a una probable afectación neurológica del Fabry. Se puede confirmar o se puede decir probable, entonces también esto pues nos puede guiar a instalar un tratamiento o no. Sintomático. ¿Vale? Esto es la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que para el dolor neuropático no aplica, porque es un tipo de dolor diferente. Es decir, que los analgésicos convencionales, pues el paracetamol o el ibuprofeno, en un dolor de tipo neuropático en el que no hay una inflamación local, tiene un efecto muy residual, ¿no? Es decir, esto es lo que se hace, es pues empiezas con la analgesia más convencional, si no responde al dolor, pues va subiendo hasta llegar pues a derivados de la morfina más o menos leves, ¿no? El dolor neuropático se pueden utilizar este tipo de dolores, pero el enfoque es muy distinto, porque el mecanismo por el que se produce el dolor no tiene que ver pues con otro tipo de dolores que hemos visto antes, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos, si hay un dolor que podemos etiquetar de características neuropáticas, ¿no? Intentamos decir que realmente tiene un dolor pues definido, probable.
y entonces pues uno ya hace un pensamiento de iniciar una terapia siempre y cuando pues estos síntomas pues tengan una repercusión pues evidente en el funcionamiento de la persona, ¿no? Y aquí ya a veces directamente pues uno puede utilizar fármacos derivados de la morfina, pero los que más mejor respuesta dan pues son fármacos antidepresivos, no solo para tratar el componente afectivo que tengan, ¿no? Sino porque muchos de estos medicamentos, entre comillas, no son limpios, es decir, que alteran bastantes, digamos, sistemas de transmisión a nivel del cerebro. Es decir, no solo funcionan para la depresión, sino que pueden intentar estabilizar la transmisión de los estímulos nerviosos, y los más utilizados, pues aparte de los antidepresivos, pues son medicamentos que por ficha técnica a veces uno lee y dice, oye, me está dando un antiepiléptico, si yo no tengo epilepsia, ¿no? Sí que es verdad que por lo que hacen el funcionamiento es actúan a nivel de las fibras nerviosas para que la transmisión del impulso o de las señales pues sea lo más fisiológico posible, ¿no? Es decir, que el enfoque del tratamiento del dolor neuropático no es el mismo que una persona que le duele la cabeza o que tiene una inflamación en las articulaciones, ¿no? Y por último, bueno, creo que este trabajo ya se ha citado, ¿no? Y la terapia de sustitución enzimática hace algo con el dolor. Teniendo en cuenta que hay más de 20 años de experiencia clínica. Como en todas las enfermedades, pues a veces, o sea, intentar sacar conclusiones de una persona en concreta, porque hay tantas enfermedades como personas, porque es una enfermedad que tiene una repercusión en diferentes órganos, incide una persona que lo vive de una manera y que tiene un entorno social diferente. A veces está trabajando, a veces no está trabajando, con lo cual hay tantas enfermedades como enfermos, ¿no? Entonces, bueno, la única manera de dar información es pues aglutinar por los casos o la gente que ha estado tratado con esta terapia, y bueno, lo que nos dicen es que en los ensayos clínicos, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo, pero el clásico es dar la medicación a un grupo de pacientes y a otro grupo de pacientes darle una medicación similar pero que no contiene el principio activo, ¿no? Que se llama el placebo, ¿vale? Entonces, las conclusiones es que las personas que tenían dolor neuropático y estaban recibiendo el tratamiento activo mejoraron, y los que tenían placebo no cambiaron, ¿no? Y además, pues bueno, cuando un tratamiento es efectivo, pues y dentro de un ensayo clínico, pues yo que hago muchos por otras patologías, pues siempre me pongo desde el punto de vista del paciente y digo, bueno, pues si algo hace, que valoren, ¿no? Pues las compañías pues hacer una extensión para ver pues si realmente es eficaz, ¿no? Pues cuando en este estudio que se mantuvo durante más de 2 años, la mejoría se mantuvo en el tiempo, o sea, después de 30 meses no había un empeoramiento del dolor, ¿no? Y luego, pues en estudios observacionales, que a veces ya cuando está el medicamento aprobado, pues un grupo de profesionales pues se reúne o intenta hacer consenso y dice, bueno, pues no, pues claro, pues nosotros en Barcelona pues llevamos 5, en Málaga iban 5, pues en Sevilla llevan otros 5, intentar juntar todos los casos y para intentar dar respuestas, ¿no? En la gente que ya está tratada, ¿no? Pues cuando hay al menos con un seguimiento mínimo de 3 años, pues hay mejorías en las puntuaciones de las escalas que se utilizan para evaluar el dolor. Es decir, que la terapia de sustitución enzimática pues puede jugar un papel. Igual en una persona en concreta no es suficiente, pero bueno, cuando se cogen todos los pacientes tratados, pues parece que indica que tiene un efecto. Pues con el otro fármaco igual, ¿no? Pues con la beta-algidasa, pues en las dosis estándar, pues también ha demostrado, pues tanto en ensayos clínicos como en estudios observacionales que se da y ya se sabe que está recibiendo el fármaco, pues al menos en 1 año y medio, en 2 años, pues se redujo la puntuación media de los síntomas, ¿no? O sea que al final se puede concluir que si uno tiene un dolor neuropático y que es de secundaria Fabry, incluso sea la única manifestación, pues estaría también indicado administrar el tratamiento. Y yo creo que con esto he acabado y estaré gustoso de resolver cualquier duda que pueda resolver. Voy a contar mi experiencia, ¿no? Yo he decidido con mi neurólogo, cortar el tratamiento tanto para el dolor como
sintomatología que tengo neuropática. Porque estoy viendo que no me hace bien, sobre todo, utilizar amitriptilina, por ejemplo, 15 miligramos de prednisona todos los días. Llevo ya casi 3 años tomándola. Y he visto que mi vida entre amitriptilina, prednisona y demás, inclusive hasta mentalmente, me bloqueaba. Y después, en cuanto hay una serie de pruebas que se hacen, como hemos visto ahí, el electromiograma, o incluso el tema de sudoración, pueden verse afectados, no pueden verse afectados. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo es mejor poner el tratamiento para el dolor neuropático? ¿Es mejor aprender a vivir con dolor? ¿Cómo deberíamos de actuar un enfermo de Fabry y qué pautas seguir para ello? Bueno, yo creo que es individualizar. Yo siempre, primero, se hace una buena, o intentar hacer una buena historia de cómo es el tipo de dolor, si es un dolor que corresponde a un dolor neuropático, si quedan dudas, complementarse en las pruebas complementarias. En el caso, claro, ahora no te sabría decir exactamente, pero es verdad que, por ejemplo, la amitriptilina es un medicamento que no es limpio, es decir, actúa a varios niveles, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene un efecto anticolinérgico. Entonces, esto lo que hace es seca la boca, ¿vale? Seca los ojos, seca el cerebro, es decir, que dan cuadros. Esto me lo dijo un antiguo jefe de servicio, ¿no? Que secaba el cerebro porque producía alteraciones cognitivas, ¿no? Y claro, y una de las cosas que a veces nosotros damos fármacos que inhiben la acetilcolina, esta sustancia, para gente que tiene exceso de sudoración. Es decir, que yo, por ejemplo, para ver la actividad sudomotora, decir que la afectación de la fibra pequeña es por el Fabry, evitaría cualquier medicamento que pueda falsear la prueba, ¿no? Sobre todo para no llevar a equívocos. Y después, bueno, es que cada paciente es un mundo. Entonces, yo con el tiempo, pues aprendo a intentar simplificar más las cosas, ¿no? Soy bastante joven. Yo, mi población con la que trato habitualmente es personas en edad geriátrica. Y claro, son farmacias andantes y al final te estás haciendo más daño que bien. A veces intentas, y si no funciona, o sea tampoco es hablar con tus médicos, es decir, a ver, la medicina no es una ciencia exacta, y en estos foros pues también se debe tener un poquitín de cuidado, porque yo no te conozco personalmente, ¿no? Entonces yo te puedo dar un consejo, y probablemente tu neurólogo pues te conoce más y te dé una serie de consejos, y los dos tenemos razón, ¿no? O sea, es decir, yo trato a muchos enfermos de Parkinson y no hay un consenso, no hay una guía. O sea, yo puedo hacer una cosa, el compañero puede hacer otra cosa, las dos están bien, cada uno tiene sus argumentos, y al final tú estás en medio. Entonces, cuantas más opiniones recibas, a veces es peor también. Entonces, yo creo que sí que es verdad que en este sentido tienes que coger una persona de referencia con la que tengas confianza, y si efectivamente las cosas no te funcionan, pues bueno, o sea, habrá de probar diversos tratamientos, y si aún así ninguno, bueno, pues a veces se ha de replantear si realmente tienes un dolor neuropático, ¿no? Sí, yo doy afectación de fibras finas alfa y C. ¿Perdón? Afectación de las fibras finas alfa y C, posiblemente a través de la máquina de sudor. Porque después... Pero quiero decir que la máquina, el sudoscan, sí, se afecta a muchas enfermedades. Sí. Los enfermos de Parkinson, incluso al inicio de la enfermedad, pueden tener afectaciones. Es decir, es una evaluación del sistema autonómico. Exactamente. Entonces, yo sí que veo muchas personas con disautonomía. Entonces, bueno, pues, si no encuentro ninguna causa, pues yo a veces también pienso, digo, a ver si va a ser un Fabry, ¿no? Pero es decir, que esto se puede alterar por muchas cosas. Entonces, se ha comentado mucho antes, ¿no? O sea, es decir,
ni una prueba, Es concluyente. no, ni una prueba diagnóstica a un enfermo. Es decir, yo tengo muchísimas personas que vienen como segundas opiniones que le han hecho una prueba del cerebro diciendo que tiene Parkinson, y muchas veces eh, la clínica tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, ya se ha visto, uno puede tener una alteración genética en el gen del Fabry, pero igual no tiene un Fabry. O sea, es decir, que tú has de poner las pruebas y lo que se hace en un contexto clínico adecuado para poderlo interpretar para poderlo interpretar bien. Y teniendo en cuenta a veces hay muchos grises, ¿no? Entonces, estas pruebas en un contexto clínico adecuado, pues te ayudan, ¿no? Es decir, yo sé, Sí, que no es una sola. pues eso, pues ves a alguien que ha tenido una pequeña lesión isquémica atrás, tiene una tortuosidad, y le haces esta prueba y tiene una afectación de la fibra fina. Nosotros en las neuropatías de fibra fina, que son muchísimas, digamos en lo que llamamos en el algoritmo diagnóstico, entra la enfermedad de Fabry como entra la porfiria. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, tienes que contextualizarlo, ¿no? Y es un poco lo que decía ahora, ¿no? O sea, es uno de los debates si los estudios genéticos como la inteligencia artificial. Tú en la inteligencia artificial puedes dar un programa guiado, es decir, que tú le puedes meter unos parámetros, ¿no? Para obtener unas conclusiones, o puedes ir a disparar con un cañón, ¿no? Una mosca. Entonces, por ahí a veces pueden venir muchos problemas. Sé lo que me quiere decir, lo sé perfectamente. Pero sobre todo, claro, yo lo que entiendo es que muchas veces, y a veces creo, que el tema de medicación en neuropatías, sea enfermedad de Fabry, sea cual sea, lo que yo he hecho en mi caso, por ejemplo, Sí. dejar de tomarlo para ver por dónde van los tiros. Sí, no, claro. A veces es necesario hacer un Entonces, lavado. esa era mi duda, ¿no? ¿Cuándo y cómo podemos empezar? ¿Para el dolor neuropático o cuándo no? Bueno, cuando es un dolor neuropático y además repercute en el funcionamiento, Sí, pues bueno, hay diferentes opciones. Es decir, claro, yo siempre recomiendo no leer los prospectos, porque al final uno también se puede... hasta que no pruebas ese medicamento, no sabes cómo vas a responder, ¿no? Si bien mal o vas a tener un efecto secundario, ¿no? Si los medicamentos se dan para esta indicación y están en el mercado, es porque el perfil de seguridad, de riesgos-beneficios, es a favor del beneficio. Pero a veces es muy difícil. Ojalá en un momento dado, con la medicina de precisión, ¿no? Pues con una simple analítica también, pues se puede decir, pues mira, tienes una variante genética en una enzima que metaboliza este medicamento, que con una probabilidad X te pues, va a decir que vas a tener un cuadro confusional por la mitriptilina, ¿no? Y pues mejor este medicamento pues no es el más adecuado para ti. Pero a día de hoy, pues bueno, hay varias opciones, se ha de valorar en cada paciente, ¿no? Es decir, yo no sé tu caso en concreto, pero un poco lo que ponía el algoritmo, ¿no? Has de mirar, pues igual si una persona que tiene una afectación cardiológica del Fabry con arritmias, pues igual no es el medicamento más indicado, porque puede producir bloqueos. Entonces, has de tener todos los factores de una persona en concreto. Llevo mucho tiempo con la enfermedad y he experimentado de todo. Pero bueno, O sea, sabes todo, más que yo, o sea, seguro. todo se va superando, lo vas aprendiendo, lo vas conociendo. Yo conozco perfectamente mis dolores neurológicos, sé lo que hacer cuando aparecen. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿El Fabry puede ocasionar otro tipo de problema? Aparte de los dolores neurológicos. No te sé decirlo. O sea, esto como muchas enfermedades multisistémicas, yo te pongo el ejemplo de lo que veo día a día, ¿no? O sea, es muy humano
interpretar que todo lo que le pasa a una persona que vive con Fabry o que vive con Parkinson o que vive con esclerosis múltiple es debido a su enfermedad. Pero, por ejemplo, a los enfermos de Parkinson, el Parkinson les protege de tener un problema cardíaco. Lo digo para esto por decir, porque el Fabry sí que da problemas cardíacos. Me refiero concretamente a problemas alucinatorios, porque es lo más horroroso que he experimentado a lo largo de mi vida. Por sí, no sería una manifestación muy frecuente. Ahora, tendríamos que mirar qué medicaciones tomas, porque hay un montón de medicaciones, pues por ejemplo, medicaciones que se dan para dolores neuropáticos pueden dar cuadros confusionales y un cuadro confusional puede ir con alucinaciones. Los antiepilépticos, hay algunos que están asociados con alucinaciones. No te puedo, o sea, medicina no te puedo decir categóricamente, pero no sé, tendría que ver, por ejemplo, su resonancia, ver qué carga lesional tiene, porque, si tiene 2 manchitas, no, pero quiero decir, nosotros cuando pues a una persona hipertensa, joven o lo que sea, vemos una resonancia que tiene lo que llamamos mucha carga lesional, mucha afectación de la sustancia blanca, pues la enfermedad de Fabry entra en el diagnóstico diferencial de las enfermedades de sustancia blanca. Y cuando hay mucho daño a nivel del cerebro, bueno, pues hay personas que pueden tener problemas cognitivos y aparte de tener problemas cognitivos, un cerebro dañado siempre es más sensible a los medicamentos. Y habría que mirar los medicamentos, pero de entrada por la propia enfermedad no es lo más esperable. Una última pregunta, Sí, sí. bueno, ya por mi trayectoria personal, ¿no? Por el desarrollo del Fabry, pues hay muchos especialistas implicados, ¿no? ¿Por qué está tan alejada la neurología del Fabry? No sé. Es mi experiencia personal, ¿no? No sé, yo... ¿Por qué es tan complicado? Que hablen el resto de profesionales. Yo es una percepción que tengo, o sea, la neurología es tan complicada como la quieres hacer. Tenemos un cardiólogo, pero nosotros, yo de guardia siempre he dicho, el cerebro la chucha, el corazón mata, ¿no? Es decir, tú tienes un infarto, te puedes morir inmediatamente. De un infarto cerebral te puedes morir, pero tardas más tiempo. Entonces, a nivel general hay cierto respeto o desconocimiento, ¿no? No te sabría decir. Entonces, bueno, o sea, yo te puedo decir que a mí me envían muchos pacientes o te llaman de urgencia, es que no sé lo que tienen. Y oye, ¿por qué me llamas a mí? Entonces, es verdad que es una especialidad que, bueno, también nosotros tenemos que hacer como más difusión de que, bueno, que tampoco es tan complicado. Es verdad que el cerebro, pues, tiene tus enigmas, pero bueno, como todo en medicina, al final te basas en ABCs, ¿no? Y utilizar un poquitín el sentido común. Entonces, bueno, también el propiciar... nosotros ya os he comentado cómo nosotros actuamos. Supongo que muchos hospitales es igual, ¿no? Hacemos una reunión mensual o bimensual donde se discuten o los nuevos casos y yo obviamente no me voy a meter en lo que hace el cardiólogo o que hace el nefrólogo, porque no sé. Entonces, me pueden pedir pues ciertas opiniones o como ha salido antes, pues si le pongo este fármaco porque le ha trasplantado, si da temblor o no da temblor, ya que está un neurólogo, pero el hecho de tener varios profesionales es enriquecedor, con lo cual yo si hago una urgencia y veo que alguien tiene una lesión y tiene un corazón más grande, pues obviamente pues le llamo al cardiólogo, ¿qué te parece? Lo discutimos. Entonces, el hecho de estar interrelacionados es beneficioso para el enfermo y para los profesionales. En principio es verdad que tenemos todo el dolor neuropático y demás. Lo que sí yo he notado con los años es afección cognitiva, el no saber dónde has dejado algo, el despiste continuo, y no sé si eso es también afección del Fabry. O un algo, vamos, quiero decir, si los problemas neuropáticos pueden ser trasladados al tema cognitivo. O sea, hay dos digamos, dos hechos, ¿no? O sea, el dolor neuropático
es verdad que a veces puede tener un origen central, pero en el caso del Fabry es un problema del sistema nervioso periférico, es decir, que a nivel cerebral no tiene que actuar. No tiene afectación. O sea, lo que pasa es que el dolor neuropático es una experiencia personal que a uno le hace estar mal. Pero tener, por ejemplo, Pero es que todas las un personas... accidente cerebrovascular o muchos en la sustancia acta, Sí, si tienes muchos, sí, sí. claro, eso no tiene una afectación cognitiva. Sí, sí, pero Ah, yo... ¿y hasta dónde puede llegar esa afectación cognitiva? Pues hasta... Claro, esto depende mucho también de la carga lesional. O sea, el cerebro, de forma natural, o sea, el principal factor para tener un problema cognitivo es la edad. No te voy a preguntar la edad, pero bueno, otra No, partir... yo la puedo decir. No, no quiero decir, Tengo un problema de pero afectación entonces... de deterioro cognitivo. Sí, pero... Preguntando si es Fabry. Puede ser Fabry. Pero es que yo, claro, ¿Y hasta dónde puede llegar? pero claro, o sea, puede llegar hasta una demencia, sí. O sea, ¿Vale? pero yo tendría que mirar el caso particular de, o sea, es Sí, decir, no, hablo que si puede sí, llegar pero hasta una pero quiero decir, definición Fabry. sí, pero quiero decir que el hecho de tener Fabry no te va a proteger de tener una demencia asociada. No, 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 no. O sea, es decir, que puedes tener, obviamente, si tienes 50 años, tienes muchas lesiones en el cerebro te va haciendo más pequeñito y tienes problemas cognitivos, pues hombre, si razonablemente puedes descartar algunas otras cosas de demencia de inicio precoz y no encuentras nada, pues lo achacas al Fabry. En este caso yo te diría que el Fabry, digamos, sería una cosa de exclusión. ¿Vale? O sea, quiero decir que problemas cognitivos los puedes dar, o sea, las personas que tienen dolor crónico les hacen unas baterías neuropsicológicas y no funcionan igual que una persona normal. O sea, la propia, o sea, el problema es que la cognición depende de muchas cosas. Es decir, nosotros, al día a día, una persona normal está expuesta a muchísimos estímulos, Sí. ¿vale? Y el cerebro tiene que elegir lo que considera importante y no considera importante. Entonces, si yo estoy hablando con usted y tiene una preocupación, tiene un familiar enfermo y está pensando en esto, la mitad de la conversación se le ha ido. Entonces, o sea, se tiene que hacer una evaluación bastante exhaustiva. Si usted me dice que el Fabry puede dar problemas cognitivos y puede acabar una demencia, categóricamente no le puedo decir que no, ¿vale? Pero que hay muchos más factores. Entonces, si una persona con Fabry, aunque lleve 30 años y está bien tratado y desarrolla un problema cognitivo a los 70, bueno, también se debe de mirar el perfil cognitivo, porque las lesiones vasculares dan un tipo de alteraciones cognitivas que, por ejemplo, te pueden permitir diagnosticar un problema degenerativo primario, como puede ser una demencia senil, ¿no? Incluso pues tenemos ciertas herramientas, pues, o resonancias o otras pruebas o de medicina nuclear para ver cómo está la actividad del cerebro, que te pueden decir si es por el Fabry o no es por el Fabry. Pero bueno, o sea, decirte categóricamente que no, no, porque es una enfermedad que produce daño vascular, que produce lesiones a nivel del cerebro, y la gente que tiene ictus de repetición, aunque no tengan Fabry, también se puede deteriorar a nivel cognitivo. Pero que la evaluación cognitiva depende de muchas dimensiones y muchos dominios. Sí, incluye el Fabry, pero una persona que tiene dolor o que está con medicamentos, o sea, si le puedo decir que la cantidad de personas que está tomando morfina o medicamentos para dolor neuropático, porque al final los responsables a veces somos el personal sanitario, ¿no? Pues que vas añadiendo cosas, vas añadiendo cosas, vas añadiendo cosas, y esto también tiene repercusión a nivel de las funciones cognitivas. Entonces, a veces, no solo el Fabry, o sea, tiene que hacer una evaluación neuropsicológica arreglada, ver qué perfil tiene, qué es lo que falla, ¿no? Porque a veces puede ser un problema atencional, que se puede manifestar en que no sé dónde dejo las cosas, ¿no? Gracias. Gracias.